¿Puede el amor vencerlo todo? ¿O será el pasado quien destruya la boda de Chung y Tiu-nu? La pregunta aún no ha sido formulada en voz alta, pero ya flota en el aire, escondida entre los pequeños detalles de una felicidad que parece completa y al mismo tiempo frágil. La casa está llena de sonidos familiares, el roce suave de la tela del vestido de novia, el tintinear de las tazas de té sobre la mesa, las risas breves que nacen y se apagan como chispas. Tiu-nu se mira al espejo y sonríe, una sonrisa tímida pero luminosa. Sus manos descansan sobre el vientre, como si allí guardaran no solo un futuro, sino también un secreto compartido con la vida. Para ella, este matrimonio no es solo una ceremonia, es una promesa de calma después de muchos días de espera. Chung la observa desde la puerta. A primera vista parece tranquilo. Ayuda con los preparativos, responde a los vecinos, habla del menú de la boda, del clima, de cosas simples, cotidianas. Es el tipo de hombre que cualquiera confiaría sin dudar. Sin embargo, cuando nadie lo mira, su expresión cambia apenas un segundo. Lo suficiente para revelar que, dentro de él, algo no está en paz. En las mañanas, desayunan juntos como cualquier pareja común. Pan caliente, arroz humeante, conversaciones sobre el día que empieza. Tiu-nu habla del futuro, de la casa que sueñan construir, de una vida sencilla pero segura. Chung asiente, sonríe, toma su mano. El amor es real, profundo, sincero, pero hay silencios que pesan más que las palabras. Por las noches, cuando la casa se queda en calma, Chung se queda despierto mirando al techo. El pasado vuelve sin pedir permiso. Recuerdos incompletos, nombres que no pronuncia, imágenes que aparecen y desaparecen como sombras. Él sabe que hay algo que Tiu-nu aún no conoce, algo que podría cambiarlo todo. Tiu-nu, por su parte, siente esa distancia invisible. No sabe explicarla, pero la percibe, en los silencios largos, en las miradas perdidas. Aún así, decide creer, porque amar también es confiar, incluso cuando el corazón presiente que una tormenta se acerca. La boda se aproxima, las flores ya están encargadas, las invitaciones repartidas. Todo parece avanzar hacia la felicidad, pero nadie sabe que, bajo esa calma cotidiana, el pasado empieza a moverse lentamente, dispuesto a reclamar su lugar. Y cuando lo haga, el amor será puesto a prueba. Todo cambia a partir de un detalle pequeño, casi insignificante, como suelen hacerlo las cosas que alteran una vida. Una llamada perdida en el teléfono de Trung, un número desconocido que aparece y desaparece sin dejar mensaje. Al principio, él no le da importancia. En la vida cotidiana, los errores y las coincidencias son comunes. Pero su corazón, traicionero, empieza a latir con un ritmo distinto. Los días siguen su curso. Tiu-nu continúa con los preparativos de la boda, contando los días con una mezcla de ilusión y cansancio. A veces se detiene en el mercado, conversa con las vecinas sobre recetas, sobre el clima, sobre los pequeños problemas de la vida diaria. Es una felicidad sencilla, tejida con rutinas y sonrisas sinceras. Ella cree que eso basta para sostener un matrimonio. Trung la acompaña, pero su mente ya no está del todo allí. Cada sonido del teléfono lo sobresalta, cada rostro desconocido le parece extrañamente familiar. El pasado, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, empieza a empujar desde dentro, como una puerta mal cerrada sacudida por el viento. Una tarde, mientras ordena cosas viejas, Trung encuentra un objeto que creía perdido. Al sostenerlo, los recuerdos regresan con más fuerza. Promesas incumplidas, decisiones tomadas demasiado rápido, personas que quedaron atrás sin explicación. Él se sienta, agotado, sintiendo el peso de lo que nunca contó. Sabe que ese pasado no ha desaparecido, solo estaba esperando el momento adecuado para volver. Tiu-nu nota el cambio. Las conversaciones se vuelven más cortas, las miradas más esquivas. Ella intenta preguntar, pero Trung siempre responde con frases suaves, tranquilizadoras. No es nada, dice, y ella quiere creerle,
porque amar también significa elegir la paz. Sin embargo, en el fondo, una inquietud comienza a crecer. Por las noches, Tío Nu se queda despierta escuchando la respiración de Trung. Se pregunta si él es feliz, si hay algo que no se atreve a compartir. Piensa en el futuro que desean, en la familia que sueñan formar. ¿Puede ese futuro sostenerse sobre silencios? El pasado ya no es solo un recuerdo, es una presencia, una sombra que se acerca lentamente, dispuesta a romper la calma de lo cotidiano. Y mientras la boda se acerca, una verdad peligrosa empieza a tomar forma, esperando el momento exacto para salir a la luz. El día previo a la boda amanece con un cielo extraño, ni claro ni oscuro, como si incluso el clima dudara. Desde temprano la casa se llena de gente, familiares que llegan, voces que se cruzan, pasos apresurados, risas nerviosas. Todo parece avanzar según lo planeado, pero bajo esa apariencia de normalidad, la tensión crece en silencio. Tsung apenas prueba el desayuno. Mira el movimiento a su alrededor como si estuviera lejos, como si no terminara de habitar el momento. Cada palabra alegre le pesa. Cada felicitación le recuerda que está a punto de construir una vida sobre una verdad incompleta. El pasado ya no se limita a golpear suavemente la puerta, ahora exige entrar. Tieu Nu lo observa desde lejos. Lo conoce demasiado bien como para no notar que algo está mal. En sus gestos hay cansancio, en su mirada una lucha interna que él ya no puede esconder. Ella se acerca, le pregunta con voz baja si se siente bien. Tsung sonríe, pero esa sonrisa no llega a los ojos. Es entonces cuando Tieu Nu siente, por primera vez, un miedo real. A media tarde ocurre lo inesperado. Una persona aparece en la puerta, un rostro que Tsung reconoce al instante, aunque desearía no hacerlo. El aire parece detenerse. El ruido de la casa se vuelve distante, como si todo ocurriera bajo el agua. Bastan unas pocas palabras, una mirada cargada de significado para que Tieu Nu entienda que ese desconocido trae consigo algo peligroso. Tsung sabe que ya no puede huir. Los recuerdos lo golpean con fuerza. Una vida anterior, decisiones tomadas en momentos de debilidad, heridas que nunca cerraron del todo. El amor que siente por Tieu Nu es real, pero el pasado también lo es, y ahora ambos mundos chocan en el peor momento posible. Tieu Nu escucha fragmentos de una verdad que no esperaba. Cada frase cae como un peso sobre su pecho. No grita, no llora de inmediato. El dolor llega primero como un silencio profundo, como una pregunta que no sabe cómo formular. ¿Quién es realmente el hombre con el que está a punto de casarse? La noche cae. Las luces siguen encendidas, los preparativos continúan, pero algo se ha roto. La boda, que debía ser el inicio de una nueva vida, ahora pende de un hilo invisible. Tsulu se enfrenta a su mayor miedo, perder a Tieu Nu no por falta de amor, sino por no haber sido valiente a tiempo. Y en ese instante queda claro que el verdadero desafío no es el pasado en sí, sino la decisión que deberán tomar cuando la verdad ya no pueda ocultarse. La mañana de la boda llega envuelta en un silencio distinto, más profundo, más pesado. Las flores siguen allí, frescas y cuidadas. Los vestidos cuelgan ordenados, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la casa, el aire es tenso. Cada persona se mueve con cautela, como si temiera romper algo invisible. Tieu Nu se sienta sola frente al espejo. Su reflejo le devuelve una mirada cansada, madura de golpe. En su corazón se mezclan el amor, la decepción y una pregunta que no deja de repetirse. ¿Puede el presente sobrevivir a un pasado tan grande? Recuerda los días sencillos con Triung, las comidas compartidas, las promesas hechas en voz baja. Nada de eso fue mentira. Y sin embargo, la verdad que acaba de descubrir tampoco lo es. Triung espera en silencio. Por primera vez, no intenta justificar ni esconder nada. Ha comprendido que amar no es retener, sino aceptar el resultado de la verdad.
Su mayor miedo ya no es el pasado, sino perder el futuro que soñó junto a Tío Nu. El momento llega. Tío Nu se levanta y camina hacia él. Cada paso es lento, pesado, como si atravesara años de recuerdos en segundos. Se miran. No hacen falta muchas palabras. El dolor aún está allí, pero también el amor, intacto, resistiendo. Tío Nu habla al fin. Su voz tiembla, pero es firme. Dice que el pasado no puede borrarse, pero tampoco debe decidirlo todo. Que la confianza se rompió, sí, pero no desapareció por completo. Necesita tiempo, verdad y valentía. Y sobre todo, necesita saber que Triung nunca volverá a esconderse. Triung asiente. No promete perfección, solo honestidad. No promete olvidar, sino enfrentar juntos lo que venga. En ese instante, el amor deja de ser un sueño romántico y se convierte en una elección consciente. La boda no se cancela, pero tampoco es igual a lo planeado. Es más sencilla, más silenciosa, más real. No hay aplausos fuertes ni risas exageradas. Hay miradas sinceras, lágrimas discretas y un compromiso profundo. Así, el amor no vence destruyendo el pasado, sino integrándolo. Porque al final, no gana quien huye, sino quien se atreve a quedarse y amar con la verdad en las manos. Esta historia nos deja una lección clara y profunda sobre el amor, la verdad y las decisiones que construyen una vida en común. A través de la relación entre Trung y Tío Nu, comprendemos que el amor no es solo emoción, promesas o momentos felices, sino también responsabilidad, valentía y sinceridad. El pasado, por más doloroso o complejo que sea, forma parte de quienes somos. Intentar ocultarlo por miedo a perder a la persona que amamos solo crea distancia y desconfianza. La historia nos enseña que el silencio puede ser tan dañino como una mentira y que la verdad, aunque duela, es el único camino para construir una relación sólida y duradera. También aprendemos que amar no significa idealizar al otro ni exigir perfección. Tío Nu representa a quien ama con el corazón abierto, pero también con dignidad. Ella demuestra que perdonar no es olvidar, sino elegir conscientemente si el amor merece una segunda oportunidad. Su decisión nos recuerda que la confianza no se impone, se reconstruye con tiempo y acciones. Por su parte, Trung encarna el miedo humano a enfrentar los errores del pasado. Su transformación muestra que el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de huir y asumimos las consecuencias de nuestras decisiones. Solo al ser honesto, logra convertirse en un compañero digno de amar. La lección final es que el amor verdadero no borra el pasado, sino que aprende a convivir con él. Una relación madura no se sostiene solo en la felicidad, sino en la capacidad de enfrentar juntos la verdad. Así, esta historia invita al lector a reflexionar sobre su propia vida cotidiana y a comprender que solo con sinceridad, respeto y valentía, el amor puede perdurar en el tiempo.